¿Eres autónomo o tienes una empresa en 2026? Bueno, pues si es así, estás de suerte porque has caído en un vídeo que va a ser imprescindible para la contabilidad de tu negocio o empresa. Vamos con ello. Autónomo empresario de España, bienvenido a este vídeo. Mi nombre es Eduardo Hernández y llevo más de 5 años ayudando a autónomos y pymes como tú con la gestión contable, laboral, fiscal, mercantil y con demás trámites que, como sabrás, van surgiendo en el día a día ante distintas administraciones públicas. Y tras todo este tiempo he obtenido el conocimiento que te comparto hoy en este vídeo de forma breve, directa y concisa. Esto en principio deberías saberlo ya, pero muchos negocios, digamos, no pagan más IVA porque vendan más. Lo pagan porque su contabilidad del primer trimestre suele estar mal hecha, mal revisada o simplemente arrastrada con prisas de última hora para poder presentar a tiempo el modelo 303. Y aquí es donde viene el problema. Cuando llega abril, muchísima gente solamente mira una cosa, que es cuánto me sale a pagar. Pero casi nadie se hace la pregunta verdaderamente importante, que es, antes de presentar nada, ¿está bien contabilizado todo lo que he metido en este trimestre? Porque el IVA no se estropea solamente en el momento de presentar el modelo 303, como a lo mejor muchos pensáis, se estropea antes. Se estropea cuando registras mal una factura, cuando metes un gasto donde no toca, cuando dejas una factura fuera de plazo o cuando te deduces un IVA que en realidad no estaba bien soportado. Que esto es uno de los casos que se da más en la práctica. El coche, gasolina, algo que estamos ahí intentando meter pero que no cuadra del todo. Y entonces pasa lo de siempre. La empresa cree que lleva la contabilidad al día, pero en realidad está pagando de más. Y pagar de más por no revisar bien no es mala suerte, es un error. Un error muy común y que además en ocasiones sale caro. Lo que está pasando de verdad en muchos negocios es esto. Te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Al final, de alguna manera, tienes que imaginar que la contabilidad es como una maleta, porque tiene que estar todo bastante bien ordenado y reflejado en las distintas cuentas contables. Entonces, si guardas una cosa en un sitio de la maleta, cuando llegas lo tienes todo controlado, ¿vale? Cada cosa en su lugar. Pero si tiras la ropa, los papeles, cargadores del móvil, cargador del ordenador, sin orden, al final cuando llegas a tu destino no encuentras nada y tienes que poner la boca abajo y volver a recolocarlo todo. Entonces, con la contabilidad del trimestre pasa exactamente igual. Si los gastos, las facturas y el IVA están bien colocados, el trimestre se cierra con tranquilidad, porque además el modelo 303, digamos, es un modelo bastante sencillo. ¿Vale? Pero si está todo mezclado, está mal imputado o por lo que sea no se ha revisado bien, el resultado no solamente es desorden. El resultado es dinero que se escapa, es dinero que se te escapa, el dinero que tanto te cuesta ganar. Y aquí es donde entra el primer gran error del trimestre que puede que estés cometiendo sin darte cuenta. El primer error suele ser, y el más común, suele ser el IVA mal soportado por mala imputación, ¿vale? Este es un error muy silencioso, pero que puede terminar haciendo mucho daño en caso de inspección. Porque hay gastos que sí que existen, sí que se han pagado, sí que tienen su factura, ¿vale? Pues la pedís muchos, o digamos algunos os olvidáis, tenéis el ticket pero luego la pedís, pero están luego mal llevados a la contabilidad. Y cuando un gasto está mal imputado, el IVA de ese gasto también queda maltratado, ¿vale? Separado, no todo junto. Te pongo un ejemplo muy simple. Compras algo para el negocio, la factura es correcta, pero en vez de clasificarlo bien, lo metes deprisa en una cuenta contable que no corresponde, ¿vale? O tu gestor, o lo mezclas con un gasto que no está bien definido, o ni siquiera queda claro si es un gasto, digamos, que está afecto a la actividad económica que desarrollas o no, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que ese IVA, que en principio era neutro, que quizás si era deducible, puede acabar mal defendido. Y si no está bien defendido, en la práctica muchas veces ocurre una de estas dos cosas, ¿vale? Esto no falla. No te lo deduces cuando podrías hacerlo, o te lo deduces mal y luego vienen los problemas, ¿vale? Las dos son malas. La primera porque terminas pagando más IVA del que te toca y la segunda porque te metes en un riesgo completamente innecesario. Y aquí la clave es muy simple. No basta con tener una factura. La factura tiene que estar bien encajada dentro de la contabilidad, ¿vale? Parece una tontería, la contabilidad a muchos os parece un coñazo, pero es muy importante. Tiene que tener sentido. Tiene que responder a una pregunta básica. ¿Este gasto está bien registrado y se entiende perfectamente por qué pertenece al negocio o no lo hace? Si la respuesta no es un sí claro, ya no te puedes quedar del todo tranquilo porque se podría discutir. Entonces, cuando no hay tranquilidad en la contabilidad, tarde o temprano acaba afectando los impuestos. Y cuando termina afectando los impuestos, muchos ya lo sabéis lo que termina pasando,
y los que seáis a lo mejor más primerizos, lo terminaréis sabiendo, que es que te llega un requerimiento de nuestra querida agencia tributaria. Segundo error, error que no hay trimestre que no vea, que es otro clásico, es un clásico absoluto, ¿vale? Es un clásico absoluto, o sea, de todos los trimestres que llevo durante los últimos 5 años, ¿vale? No ha habido uno que no lo haya visto, con esto os lo digo todo, que son facturas fuera de periodo, ¿vale? Este es otro clásico, como os digo, del primer trimestre. Facturas de enero que aparecen en marzo, facturas de marzo que se meten en abril, facturas de febrero que se meten en mayo, cuando ya es el segundo trimestre, es decir, un caos. Y todos esos documentos eran porque a lo mejor los tienes guardados o los tenía guardados tu cliente, demás. Tickets que ya te pasaré. Esta es otra que es muy habitual, ya te lo pasaré. Luego se olvida, nos aprieta el gestor, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Haciendo la conciliación quizá también con el banco y no aparece. Correos con adjuntos que no se revisaron y que tenían facturas. Muchas veces llegan al email o has cambiado de email y no lo terminas de recibir. Lo tienes en la anterior. ¿Qué termina pasando? Que luego llega la liquidación trimestral y la foto está mal. Porque el trimestre no refleja lo que de verdad pasó en ese trimestre. Y esto parece una tontería, pero no lo es. Porque cuando una factura entra fuera de periodo, la contabilidad deja de ser limpia. La contabilidad ya, digamos, no refleja cuáles son los movimientos reales que de alguna forma se han hecho. Y cuando la contabilidad pierde limpieza, el IVA deja de estar bien medido, señores. Y de verdad, es muy importante. Te lo voy a decir de una forma muy clara. Un trimestre mal cerrado no solamente te termina dando una cifra peor, que no termina de reflejar la situación real de tu empresa. Puede dar una sensación de descontrol bastante importante que te termina afectando, ¿vale? Te va a terminar agobiando como empresario si es que no lo hace ya. Porque empiezan ciertas dudas. ¿He pagado de más? ¿O me he deducido algo que no tocaba? ¿Tengo más facturas sin contabilizar? ¿Cuántas tengo? Y esa sensación es justo lo contrario de lo que una buena gestión debería darte, ¿vale? Por eso hay que ser diligentes con la contabilidad. Una buena gestión no te da sustos, te da paz, te da la seguridad de que todo lo que se presente está bien. Por eso el problema no es solamente presentar tarde una factura. El problema es no tener un sistema que impida que eso pase. Porque si el primer trimestre, digamos en el primer trimestre, ya dejas cosas fuera, muchas veces el resto del año se construye sobre un mal pilar, ¿vale? Porque luego eso hay que arreglarlo. Y luego cada trimestre cuesta más. Entonces, en principio hay algunos gastos que sí que se pueden meter a posteriori, pero siempre es mejor, y así os lo recomiendo, ser diligentes y llevar la contabilidad en orden. Porque luego corregir, aunque no lo parezca, cuesta más. Y entender lo que está pasando cuesta todavía más, porque no tienes, digamos, una imagen fiel a la que puedas acudir en último término, ¿vale? El tercer error son gastos mal clasificados, ¿vale? Aquí es donde muchas contabilidades aparentemente correctas empiezan a hacer agua, y a veces por todos sitios. Porque sí, el gasto está metido, sí, la factura existe, sí, está contabilizado, hasta ahí no hay problema, no se han cometido los errores que comentamos en los puntos anteriores, pero está mal clasificado. Y esto cambia mucho las cosas, porque clasificar bien un gasto no es una manía técnica. Es lo que permite entender qué está pasando en la empresa, en dónde se están yendo las cuantías, en dónde se están yendo los dineros, como quien dice. Y te pongo ejemplos muy fáciles. No es lo mismo meter un gasto bancario como si fuera un servicio profesional. No es lo mismo registrar una compra puntual como si fuera un gasto habitual del negocio. No es lo mismo tratar correctamente un suministro, ya sea de luz o gas, un arrendamiento o una adquisición relacionada con una inversión, ¿vale? Que estamos haciendo, que además pueda llevar amortización, como un vehículo, maquinaria, etc. Si mezclas cosas distintas, el negocio empieza a contar una historia que ya no es la historia real, es una historia falsa. Parece que gastas en una cosa cuando en realidad gastas en otra. Parece que una partida pesa cuando en realidad no pesa. O al revés, parece que una partida es muy importante, se te va mucho dinero en combustibles, se te va mucho dinero en vehículos, se te va mucho dinero en proveedores, ¿vale? Proveedores de alimentación, proveedores de bebidas, si tenéis un restaurante, por ejemplo, pero no sabes en dónde se está yendo. Y eso afecta a dos cosas muy importantes. En primer lugar, a cómo entiendes tu empresa y en segundo lugar, a cómo tratas fiscalmente ciertos importes, ¿vale? Porque luego de esas facturas vais a tener que tributar. Se tienen que pagar importes, tienes que pagar importes. Entonces, dicho de una forma muy sencilla, si el gasto está mal clasificado, la contabilidad te va a informar mal.
Y cuando te informe mal, tomarás malas decisiones y terminarás probablemente pagando más IVA del necesario o menos, que también es un problema, ¿vale? Es un problema tanto pagar de más como pagar de menos. Entonces, no ves con claridad qué es deducible al final. No ves qué estaba bien documentado, qué no y qué requería una revisión, porque hay muchas veces que hay que revisar. Y por eso muchas veces el problema, señores, el problema no está en Hacienda, el problema está en uno mismo, ¿vale? Está antes, está en el asiento contable, está en cómo se registró, está en que nadie se sentó un momento a revisar si lo que ponía tenía todo sentido, ¿vale? Al final lo esencial es entender que el trimestre no se cierra, se revisa primero. Y después de revisarse, entonces sí que sí lo podemos cerrar. Y aquí es donde llega la parte más importante de todo, ¿vale? Mucha gente cree que llevar la contabilidad del trimestre, y este es un error muy grave, que hasta que no cuesta dinero, tristemente, pues no lo terminas entendiendo, que es meter facturas, ya está, y sacar el IVA, ¿vale? Pero no es así. Eso no es llevar bien un trimestre. Llevar bien un trimestre significa revisar, significa tener claridad, significa si el IVA bien soportado está bien sustentado, revisar si todas las facturas están dentro de su periodo, revisar si los gastos están clasificados donde toca. Y cuando no haces eso, terminan pasando dos cosas. La primera es que dejas de pagar de más por errores tontos. Y la segunda es que dejas de vivir con la sensación de que en cualquier momento puede aparecer un problema. Porque al final, como empresario, tampoco tienes que ser un experto contable, ¿vale? Es la realidad. Por eso también puedes contratar un buen gestor que se encargue de gestionarte, lo que también para eso existe esa figura. Entonces, la realidad es que tampoco quieres ni te toca realmente estar todo el día pensando si una factura va aquí o vaya, ¿vale? Realmente no es tu trabajo. Al final, tu trabajo principal es concentrarte en las ventas, vender, cobrar y dormir tranquilo, ¿vale? Y justo eso es lo que te da una buena revisión trimestral, porque no solamente corrige los números, te quita mucho ruido mental. Así que quédate con esta idea. Al final, la idea con la que te tienes que quedar es que el error contable que se produce, digamos que más común en el primer trimestre, no suele ser una gran barbaridad. Suele ser algo más pequeño, pero que es repetido. Una mala imputación, una factura fuera de tiempo, un gasto mal clasificado, y justo por parecer pequeño mucha gente no le da importancia, hasta que toca pagar IVA de más, o hasta que te llega una notificación, o hasta que descubren que su contabilidad no les transmite ninguna seguridad. En realidad no terminan de entender o se va formando poco a poco la sensación de que no comprendes. Entonces la buena noticia es que esto se puede evitar, pero no se evita improvisando, se evita revisando con criterio, se evita teniendo a alguien que vea lo que tú no tienes por qué ver, como te comentaba, y sobre todo se evita haciendo las cosas con orden antes de que el problema crezca. Porque al final de eso va todo esto. No va solamente de cuadrar papeles, va de que tu negocio esté en orden, funcione y sobre todo tú tengas claridad. Al final es tu negocio, eso es lo importante. No va de que pagues de más por errores que puedes evitar. Va de que cuando llegue el final del trimestre no te sientas agobiado, sientas tranquilo, porque has venido haciéndolo durante los meses del trimestre bien, con cada ticket, con cada factura, con cada gasto. Entonces, llegados a este punto, si quieres evitar errores y buscas quedarte tranquilo con lo que respecta a la parte contable, laboral, fiscal y mercantil de tu negocio o empresa, puedes pinchar en el link de la descripción del vídeo y enviarme un mensaje por WhatsApp para que veamos si podemos trabajar juntos. Eso sería todo por hoy. Un abrazo.